Bueno, pues gracias a Dios estamos ya acá. Hoy concluimos, si el Señor lo dispone y lo permite, lo que hemos estado viendo de cómo interpretar su palabra para después continuar con Éxodo. Entonces, pues en esta clase lo que vamos a ver ya son los 4 principios de interpretación. Hay 4 principios por lo menos que tenemos que considerar cuando estamos interpretando las escrituras. Si seguimos estos principios, vamos a tener una interpretación correcta. Si no lo seguimos, vamos a sacar versículos de su contexto, no vamos a considerar el contexto, no vamos a considerar lo que entendieron los receptores originales y lo que quiso comunicar el escritor original, no vamos a poner atención a las palabras y entonces vamos a terminar con malas interpretaciones que en el mejor caso, pues son, digamos, errores nada más. En el peor caso se pueden constituir en herejías. Entonces, por eso es tan importante y sobre todo porque es un mandato, y lo vimos en la primera clase, que es un mandato de Dios que tracemos su palabra con rectitud, que tracemos su palabra con precisión, es decir, que manejemos con precisión su palabra y eso implica interpretarla de manera correcta. Entonces concluíamos que malinterpretar las escrituras no es un asunto menor, malinterpretar las escrituras es el pecado del cual seremos culpables. Entonces hay 4 principios de interpretación. Una vez que ya vimos varios ejemplos, o sea, vamos a decir, la importancia para considerar ciertas cosas, vamos ya propiamente a los 4 principios de interpretación. Cuando interpretamos las escrituras, primero tenemos que atender al principio literal. Es decir, tenemos que interpretar la Biblia de manera literal. Ahora, ¿qué significa interpretar las escrituras de esta manera literal? Es decir, en el sentido simple, normal, como se entenderían comúnmente. Creo que tienen problemas con el audio. No sé si me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, se escucha bien. Ok, entonces tal vez es un tema ya del volumen o algo. Pero entonces las escrituras se deben de interpretar de forma literal y forma, o sea, ¿en qué consiste esta manera de interpretación? Es decir, interpretando la Biblia de manera simple o normal, con sentido común, o sea, cómo se entendería normalmente. Por ejemplo, si la Biblia dice que Jacob fue y construyó un altar, eso significa que Jacob construyó un altar, porque es narrativa. O sea, solo te describe algo que pasó. Si Pablo te dice ama a tu esposa, eso es un mandato que quiere decir que ames a tu esposa. Si dice que Cristo caminó en el agua, lo que significa es que Él caminó en el agua. Entonces tenemos que interpretar la Biblia siempre de manera literal y esta forma de interpretarla nos va a permitir reconocer cuando hay metáforas en la escritura. Pero si no hay metáforas, tenemos que entenderla tal como está escrito. Es decir, cuando tú interpretas literalmente las Sagradas Escrituras, lo que estás haciendo es reconociendo los géneros distintos que hay en la Biblia y tratando cada género como se tiene que tratar. Si es una narrativa, la vas a interpretar como una narrativa, entendiéndola literalmente como la descripción de un hecho. Si es una profecía, tú vas a entender que ahí hay metáforas y símbolos y los vas a interpretar literalmente como interpretarías una metáfora y un símbolo. Si estás en poesía, vas a entender que ese género se interpreta de una manera muy particular, literalmente. Es decir, la interpretación que les propongo reconoce las características de los distintos géneros, pero entiende cada género con sus características de manera normal o simple. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la Biblia dice que hay un dragón de 10 cabezas, de inmediato sé que se está utilizando una metáfora, porque literalmente no existe un dragón de 10 cabezas. Pero otra vez, ahí cuando veo que solo se describe algo, no tengo por qué asignarle al texto un significado oculto que el texto no tiene. Los católicos tienen una manera muy extraña de interpretar las escrituras y los reformados, algunos reformados se la llevaron consigo. Y los católicos dicen básicamente que hay 4 sentidos en los cuales tú puedes interpretar
un mismo texto, hay un sentido que tiene que ver con lo que dice, que es lo que estoy diciéndoles yo. Luego, en ese mismo texto tienes que buscar algo que te diga algo de Cristo. Luego, en ese mismo texto tienes que buscar algo que te diga algo del cielo. Luego, en ese mismo texto tienes que buscar, no me acuerdo, algo que te diga algo de otra cosa. Pero hay 4 niveles de interpretación. En realidad no los hay. Solo hay un significado, que es lo que Dios quiso comunicar originalmente por medio del escritor original a los receptores originales. Entonces, la interpretación de la Biblia, como se les comentó, literalmente se contrapone a la alegorización de la Biblia. Y en un momento más vamos a discutir un poco de dónde surge esta alegorización. Entonces, primer principio para interpretar las escrituras es principio literal, es decir, de manera simple, normal, como se entendería comúnmente. No tenemos que buscar significados ocultos donde no lo hay. Luego está el principio gramatical. Ya vimos que Dios inspiró cada palabra de las escrituras. Entonces, en consecuencia, ya que Dios inspiró cada palabra de las escrituras, cada palabra es la palabra de Dios. Y cuando me refiero a cada palabra, es cada palabra de la Biblia ha sido inspirada por Dios. Entonces, cada palabra importa, gramaticalmente hablando. Y Dios inspiró una palabra en esa manera con un propósito específico. Entonces, tenemos que considerar la gramática. Y para todo esto nos vamos a regresar a la primaria, con algo tan sencillo como el sujeto con el predicado, los artículos, las preposiciones, ¿no? Los pronombres, los adjetivos, los adverbios. Todo eso es importante a la hora de interpretar las escrituras, porque Dios se reveló en un lenguaje humano y ese lenguaje tiene reglas y Dios las siguió cuando dio su revelación. Entonces, importa mucho cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Importa mucho si la voz es activa o pasiva. Importa mucho si el verbo está conjugado en pasado, presente, futuro o en muchos otros tiempos que hay en griego. Importa mucho si es singular o plural. Entonces aquí el punto es, tenemos que poner atención a las palabras. Y entonces si tenemos que poner atención a las palabras, lo que necesitamos es una Biblia que traduzca de la manera más literal posible palabra por palabra. Y esa Biblia tiene que ser una Biblia de equivalencia formal o de traducción formal. Es decir, en las traducciones bíblicas hay 2 filosofías de traducción. La filosofía de equivalencia formal, donde es casi palabra por palabra, son literales, y las de equivalencia más dinámica, donde no traducen forzosamente palabra por palabra, sino idea por idea. Entonces, si nosotros sabemos que Dios inspiró palabras y Dios no inspiró ideas, sino palabras, tenemos que estudiar la Biblia en una traducción literal. En español, la traducción más literal está basado en el texto que es el autorizado, digamos, del Nuevo Testamento, es la Reina Valera SBT. Si no podemos conseguir esa Reina Valera SBT, la Reina Valera 60 cumple su función, ¿sí? Porque es una traducción literal. Luego, si quieres una traducción que esté basada en el texto crítico, que sea palabra por palabra, la Biblia de las Américas también es buena. ¿Ok? Pero aquí el punto es, si vamos a estudiar la Biblia y vamos a profundizar en la Biblia, tenemos que irnos a una traducción literal. ¿Por qué? Porque la gramática importa y tenemos que poner atención a las palabras. Entonces ya está el principio literal, el principio gramatical, luego viene el principio histórico. Ya vimos esto un poco, tenemos que considerar el contexto histórico, social, económico, cultural, donde vivían los receptores originales en el momento en que recibieron la revelación original de parte del escritor original. Porque Dios se comunicó a una cultura determinada, en una época determinada, bajo unos usos y costumbres determinados que se reflejan en la revelación. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta. No podemos llegar a las escrituras y brincarnos esa parte del contexto histórico, social, cultural, porque la vamos a malinterpretar.
Porque la clave acá es que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios como la entendieron los receptores originales que la recibieron en su momento. Yo tengo que entender cómo la entendieron ellos para que entonces yo pueda ver cómo la aplico a mi vida. Pero si no hago ese trabajo hermenéutico y me brinco el tema cultural, el tema histórico, social, económico, etcétera, no voy a terminar con una interpretación correcta. Y luego, por último, viene el principio contextual. Este principio contextual tiene que ver con el contexto inmediato de la Biblia. Es decir, un pasaje de las Escrituras se tiene que estudiar a la luz de su contexto, de los versículos que vienen antes y de los que vienen después, de los capítulos que vienen antes y de los que vienen después, y también del resto de las Escrituras. Es decir, la Biblia tiene que ser interpretada por la propia Biblia. Y es lo que los reformadores hacían. Incluso los reformadores, y lo vamos a ver, Calvino, por ejemplo, y Lutero decían, tenemos que darle el sentido literal al texto. Ellos no alegorizaban. Y eran los reformadores, y no alegorizaban. Ellos interpretaban la Biblia de manera literal, y vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero entonces ahí están los 4 principios. Ok, vamos a ver, tiene que ver con cómo interpretas las Sagradas Escrituras de forma literal, tomando en cuenta la gramática, considerando el contexto histórico, social, cultural, económico, etcétera, y considerando el contexto bíblico donde se encuentra el pasaje, los versículos que vienen antes, los que vienen después, los capítulos que vienen antes, los que vienen después, los libros que vienen antes, los que vienen después, y toda la Biblia en general. Entonces, un pasaje no puede ser interpretado fuera de su contexto, es decir, un pasaje tiene que ser interpretado contextualmente. Son los 4 principios de interpretación. Esto es importante porque nosotros, cuando interpretamos un versículo, lo que estamos diciendo es Dios dice esto con este pasaje. Entonces, si lo interpretamos mal, estamos poniendo en boca de Dios palabras que no corresponden y eso es un pecado. Por otro lado, tenemos que encontrar el significado unívoco que Dios reveló al escritor original para que lo recibieran los receptáculos originales. Y no debemos encontrar cosas que no están ahí. No debemos entender cosas que ellos no entendieron. El mandato de Dios es predica la palabra, predica, interpreta bien la Biblia como está escrita. Entonces, ahí donde no hay significados ocultos, nosotros no tenemos que buscarlos. La Biblia no es un libro místico, es la palabra de Dios. Y Dios, otra vez, cuando se revela con un propósito en mente. Y ese propósito es que lo podamos entender. De nada sirve que Dios se revele si al final no vamos a entender su revelación. ¿Por qué? Porque está encubierta como con misterios y como con significados ocultos que solo unos cuantos van a descubrir. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Perfecto. En mi casa. Hola, hola. No. No. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora, ¿por qué es tan importante interpretar la Biblia de manera literal? Porque hace muchos años las personas comenzaron a interpretar la Biblia de forma alegórica. Esto quiere decir querer encontrar significados ocultos en las escrituras. Pero la Biblia siempre se ha interpretado de forma literal. Vamos a Nehemías, nada más para ver un poco cómo la leían. Aquí. Y leíamos el libro de la ley de Dios aquí. Están con el pueblo que regresó del exilio, del cautiverio. Este pueblo ya no conoce la ley de Dios, entonces están los escribas y los sacerdotes instruyendo al pueblo y públicamente están
con la lectura de la ley de Dios. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. O sea, interpretaban el texto para que la gente entendiera. Si no hay interpretación, la gente no entiende. Y noten cómo dice, y ponían el sentido uno y no los sentidos muchos. ¿Por qué? Porque el texto no tiene varios significados. El texto tiene un solo significado, múltiples aplicaciones, ya lo hemos visto, múltiples implicaciones, pero un solo significado. Entonces, hay un ejemplo bíblico de cómo leían la Biblia y cómo la interpretaban, buscando el sentido, es decir, el significado para que entendiesen lo que leían. Entonces, por ejemplo, estas personas, cuando estaban en la ley judía que Dios dio por Moisés, entendían que tenían que poner el significado de lo que se leía. No es como que había cosas ocultas que tenían que descubrir. Pero cuando viene el declive espiritual del pueblo judío y se apartan de Dios otra vez, antes de que regrese Cristo, los rabinos, que son los que instruían al pueblo, empiezan a pensar que en las letras de la Biblia, en las letras había magia o secretos, cosas ocultas, ¿ok? Y es esto lo que los lleva a alegorizar las escrituras. Por ejemplo, los rabinos, digo, bueno, si lo pueden ver ustedes, en el alfabeto, digamos, hebreo, las letras tienen un número, tienen como un número, digamos, asignado. Entonces, los rabinos hacían cuentas con esos números y buscaban significados ocultos en cuanto sumaban. O sea, por ejemplo, Esdras, cuánto suma esa palabra, vamos en hebreo, y sumaban ahí todas las letras, y luego iban buscando como que relaciones extrañas de números y misterios. ¿Ok? Y entonces decían ellos las palabras, por los números que tienen, como que son significados alegóricos de algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ellos iban a Génesis y decían, vamos, Abraham suma 318, ¿no? Y su siervo Eliezer suma 318. Entonces es como que la Biblia dice que el siervo es como, digamos, Abraham, ¿no? Porque suman lo mismo. Eso no tiene nada que ver con el texto bíblico. Y eso no tiene nada que ver con una interpretación correcta del texto. Eso es empezar a buscar significados ocultos donde no los hay. Pero los que hacían esto mucho eran los rabinos. Por ejemplo, en el Salmo 68, 21, vamos a ir rapidísimo. Okay. Aquí. Ciertamente Dios herirá a tus enemigos en la cabeza, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Entonces ellos decían, cuando tú sumas, ¿no? Las letras que dice, vamos, en hebreo, Dios, digamos, herirá a tus enemigos en la cabeza, suma tal número, vamos, 803, vamos, o 903, por ejemplo. Entonces ellos decían, lo que eso nos dice es que hay tantas formas para morir como el número que sumó. Por ejemplo, si son, digo, vamos, 803 o 703 o 903, que no me acuerdo ahorita del número que suma, pero ese número son las formas que hay para morir. O sea, yo no sé de dónde lo sacaron, en la Biblia eso no está, pero ellos empezaron a buscar significados ocultos, ¿ok? Entonces, los rabinos empezaron a darle al texto una interpretación que los escritores originales nunca pretendieron y nunca se pudieron imaginar. O sea, ¿por qué? Porque cuando Pablo escribe lo que escribe, Pablo quiere comunicar algo. Y cuando Pedro escribe lo que escribe, y Moisés y el que tú quieras, quieren comunicar algo de manera particular a un grupo de gente en particular. Entonces, cuando de repente llegan contigo y te dicen, no, es que lo que tú dijiste no es lo que querías decir, sino es otra cosa, y dices, oye, espérame, yo soy el autor. Yo sé lo que quise decir. Entonces, hay un solo significado. Por favor, grábense esto en la mente
no hay muchos significados, no hay como niveles de significado ocultos ahí. Esto es tomista, esto tiene que ver con Tomás de Aquino, esto tiene que ver con el tema católico, tiene que ver con una hermenéutica defectuosa. Hay gente que ama a Tomás de Aquino y te va a decir, no, es que sí hay muchos significados ocultos en el texto. No hay unos niveles de profundidad, no hay. Dios quiso comunicar algo. Y cuando la Biblia interpreta la Biblia, la interpreta de tal manera que te dice, esto es lo que se quiso decir. Hay un solo significado y hay muchas implicaciones y muchas aplicaciones. Pero entonces, el principio de la alegorización tiene que ver con los rabinos, que lo que están haciendo es buscando significados ocultos en cosas que no están ahí. Y luego los rabinos entonces crean esto o comienzan a hacer esto, y luego los judíos en Alejandría, por ejemplo, empiezan a interpretar el Antiguo Testamento de manera alegórica. Es decir, lo que ellos decían es, cuando el Antiguo Testamento dice algo, no quiere decir que eso realmente pasó. Por ejemplo, el incesto de Lot. Cuando Lot tuvo hijos con sus hijas, cuando las hijas de Lot fueron y tuvieron sexo con su papá. Cuando leen eso dicen, no, esto no puede ser como literal, esto tiene que ver, tiene un significado más oculto, más alegórico. No, esto tiene que ver con que eso es lo que pasó. ¿Ok? Entonces, cuando encontraban ellos cosas como difíciles de tragar en el Antiguo Testamento, estos judíos en Alejandría lo que hacían era alegorizarlo. ¿Para qué? Para ocultar el significado real del texto, y ellos le daban cualquier otra interpretación. ¿Sale? Y esto estaba mal. Y lo mismo hacían con lo de Lot, cuando Jacob tuvo varias esposas, concubinas, cuando Judá tuvo sexo con su nuera. O sea, cada vez que encontraban algo difícil o como muy ofensivo en el texto del Antiguo Testamento, en lugar de interpretarlo como narrativa, como lo que es y decir, esto es lo que dice que pasó, pues ellos encontraban significados ocultos y decían, no, esto es más una, digamos, alegoría. Si Lot se acostó con sus hijas, esto tal vez tiene que ver con con un adulterio espiritual que el día de mañana el pueblo de Israel tendría. O sea, no lo interpretan como está. ¿Por qué? Porque lo que pretenden hacer es quitarle la ofensa, digamos, a las escrituras. Entonces, el método de alegorizar la Biblia no surge con el deseo de descubrir esa verdad que Dios puso ahí, sino con el deseo de encubrir esa verdad, o en el peor caso, de distorsionar la verdad. Y alegorizar simplemente quiere decir tomar algo que significa algo muy particular de manera normal y literal y decir, no significa eso. Yo me imagino que significa otra cosa. Como por ejemplo, y por eso es que empezamos esta serie, hay gente que dice que las estacas del tabernáculo que clavaban a la tierra para detener esa carpa gigante simbolizaban y significaban los clavos de la cruz. ¿De dónde lo sacaron? De su imaginación, porque ese es el tema. Cuando alegorizas, el único límite es tu imaginación. Cada quien se imagina cosas diferentes que este texto puede significar, y entonces, bienvenido el caos interpretativo. Porque para mí esto significa esto y para mí esto significa lo otro. No, hay un solo significado que debemos encontrar utilizando el principio literal. Y si es narrativa y me está diciendo que las hijas de Job emborracharon a su padre para tener hijos con él, eso es lo que pasó. No fue otra cosa. ¿Ok? Entonces, por favor, comprendamos que la alegorización surge para enterrar el significado verdadero, no para descubrirlo. ¿Ok? Y luego tienes toda una serie de personajes que van interpretando alegóricamente el resto de las escrituras. Vamos, el Nuevo Testamento con Panteno, por ejemplo. Justino Mártir, él decía que todo el Antiguo Testamento era un misterio, oráculo, y él veía, por ejemplo, la cruz en todo lo que había en el Antiguo Testamento. Él decía que todo el Antiguo Testamento te hablaba de la cruz, y no es real. Y ustedes han leído
la Biblia, se van a dar cuenta que no todo te habla del Antiguo Testamento y no cada parte del Antiguo Testamento menciona a Cristo y no cada parte tiene ahí a Cristo. Pero la gente empezó a verlo así. La gente ya tenía como una preconcepción y decía, entonces yo tengo que ver a Cristo en cada pasaje, y buscaban y veían cómo veían a Cristo ahí. ¿Ok? Y luego surge un personaje peor que se llama Orígenes, que para muchos es un hereje, y él se convirtió en el rey de las alegorías. Él incluso llegó al punto de decir que los sucesos que la Biblia mencionaba que sucedieron realmente no sucedieron. O sea, que Moisés nunca fue al Mar Rojo y se partió en dos. No, eso no pasó. Esa es una alegorización. Y que cuando pasó esto tampoco sucedió. Esas son fábulas. ¿Ok? Ese es el problema. Y luego llega Agustín, ahí por el siglo IV. Y él de repente se da cuenta del caos que se ha generado en el cristianismo, porque cada quien está alegorizando toda la escritura y sacando interpretaciones absolutamente diferentes. Entonces él dijo, ¿saben qué? La Biblia se tiene que interpretar de manera literal. Esto no funciona así. La Biblia no se debe de interpretar al juicio de cada quien o siguiendo las imaginaciones de cada quien, sino hay un significado preciso que el autor quiso comunicar y ese es el que se tiene que seguir. Lo único que él siguió interpretando alegóricamente fueron las profecías y las parábolas, que también están ahí, ¿no? Pero por lo menos el resto de las escrituras con la narrativa y todo esto dijo, ¿saben qué? No, vamos a interpretarlo de manera literal. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Ya por ahí también entonces del siglo IV, junto con Agustín, surgen otras personas que dicen, espérame, no, la Biblia no se interpreta de manera alegórica, la Biblia se tiene que interpretar de manera literal y haciendo exégesis, es decir, desenterrando el significado que Dios quiso comunicar a los receptores originales por medio del autor original. Esto es, que no importa lo que la Biblia signifique para ti o para mí o cuántos niveles de significado creas tú que hay un solo nivel de significado, es el significado que Dios quiso comunicar y es como la tenemos que interpretar. ¿Ok? Y esto continuó durante todo el cristianismo, durante toda la historia. Por ejemplo, la Edad Media fue un momento en el que la gente seguía alegorizando tanto que incluso hay un monje, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hubo, que él decía, primero tienes que saber lo que crees y luego vas a las escrituras para encontrarlo. O sea, el punto aquí es cómo leemos las Sagradas Escrituras. Tú primero decide qué vas a creer, luego vete a la Biblia y encuéntralo. Porque así funcionaba su manera de interpretación. Cuando no interpretas de manera literal, estás perdido. O sea, cuando no interpretas de manera literal, de verdad quiero que lo entiendan, el límite es tu imaginación. Y entonces llegan, le digo, bueno, pues estos católicos que decían, no, es que hay como una profundidad en la Biblia y hay maneras diferentes de interpretarla o niveles de profundidad distintos y vamos a llegar al verdadero significado que es como más oculto. No funciona así. Otra vez, Dios se quiso comunicar para que alguien lo entendiera. Si Dios no quisiera ser entendido por nosotros, no se revela. Pero si se revela, no es para esconder el significado, sino es para revelarlo. O sea, es para mostrarlo, es para hacerlo claro. Ahora, desde luego, el interpretar de manera correcta implica mucho tiempo, porque tienes que considerar el contexto histórico, el contexto de la Biblia, tienes que entender mucho la Biblia, tienes que meterte a programar tus oraciones, tienes que meterte a considerar la gramática, o sea, incluye mucho estudio y muchas veces somos perezosos y no queremos hacer ese trabajo. Entonces mejor decimos los clavos del tabernáculo son la cruz de Cristo, ahí están, ya, se acabó, eso es lo que ese verso quiere decir. Pero no podemos ser tan cínicos.
porque estamos manejando la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, si entendemos esa responsabilidad, no queremos decir así ha dicho Jehová, porque cuando tú dices este texto significa esto, lo que estás diciendo es así dice Jehová. Y ten mucho cuidado de no poner en la boca de Dios palabras que él nunca quiso comunicar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver por cuanto a la manera alegórica de interpretar. Pero luego llegan los reformadores y la reforma, o sea, hay un redescubrimiento de las Sagradas Escrituras, empiezan a traducir la Biblia a la lengua de la gente. Y por ejemplo, entonces tienes a Lutero y tienes a Calvino, y Lutero decía, he fundado mi predicación en el sentido literal de la palabra. Él interpretaba la Biblia de manera literal. El que quiera que me siga, el que no, que se quede. O sea, él decía, no me importa. Todos ustedes están alegorizando a diestra y a siniestra. Pero yo he fundado mi predicación en el sentido literal de la palabra. Y Calvino decía, la primera tarea de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice en lugar de atribuirle lo que creemos que debería decir. O sea, lo que tienes tú que encontrar es lo que el autor quiso comunicar y no lo que tú crees que eso significa. Ahora, esto es muy, muy curioso porque los dos grandes, los guías o los líderes de la Reforma, tanto Calvino como Lutero, los dos interpretaban su Biblia de manera literal. Y los reformados hoy la siguen alegorizando a diestra y siniestra, es la realidad. Y es chistoso, porque ellos dicen, no, es que Calvino, súper buena onda, o Lutero, wow. Pero al final del día, cuando lo interpretas, o sea, cuando lo interpretan, no siguen lo que dijeron estos cuates por cuanto a la interpretación literal. Les gusta alegorizar, les gusta encontrar significados que solo ellos ven o sus cuates ven. Pero no se van al trabajo del exégesis, porque cuando lo hacen, dicen muchas veces lo contrario a lo que ellos creen que debe decir. Y todos cometemos, o todos hemos cometido, este error. Sin embargo, lo tenemos que combatir. Entonces, si Lutero y Calvino, por ejemplo, siempre dijeron vamos a interpretar de manera literal, ¿por qué los reformados generalmente en tema de profecía siguen alegorizando? ¿Por qué ahí se quedaron como clavados en la alegoría? Porque los reformadores básicamente se negaron sistemáticamente a escribir sobre profecía. Por eso los protestantes, pues básicamente siguen con lo que Agustín dijo de la profecía, que era alegorización. O sea, como los grandes, como los grandes teólogos en la Reforma Protestante escribieron de todo menos de profecía, los reformados pues se quedan con la alegorización de San Agustín, porque no tienen de dónde tomar otras interpretaciones. ¿Se me explico? Pero al final del día, la interpretación de la Biblia se debe hacer de manera literal. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Perfecto, entonces esto continúa. Estás en la Reforma, llegas al Renacimiento, llegas a la Ilustración y ahí los teólogos siguen entonces interpretándolo ya de manera literal. Gracias a lo que los reformadores están haciendo de corregir esta alegorización, entonces se redescubre la interpretación literal, incluso se fundan academias, escuelas, para que la gente, para que los teólogos, para que los pastores entiendan cómo interpretar las escrituras de manera correcta y no la alegoricen. ¿Ok? Y todo esto se dio mucho, muy fuerte durante la Ilustración. Entonces, si ya consideramos que la Biblia tiene que ser interpretada de manera literal, y otra vez enfatizamos, literal quiere decir tomar cada género como lo que es. Cuando yo llego a profecía, voy a encontrar muchas metáforas, muchas alegorías, muchos símbolos. No hay ningún problema. Los trato como eso porque el género es lo que me dice que haga. Pero cuando llego a narrativa, donde es solo una descripción de los hechos, no voy a empezar a poner sobre el texto un significado que no está
ahí. Yo tengo que tomar mi Biblia y leerla y preguntarme cuál sería la manera natural de entender esto. O sea, ¿cómo se entendería de manera simple, con sentido común, sin estar buscando significados ocultos? Y entonces, considerando el género de que se trate, si es poesía o narrativa o proverbio o profecía, la interpreto en consecuencia, considerando la gramática, considerando el contexto histórico, cultural, social, económico y considerando el contexto mismo de la Biblia. Es decir, ¿nunca se han fijado si han platicado alguna vez con un testigo de Jehová? Los testigos de Jehová llegan a tu puerta y te van como que sacando versículos que te enseñan así rápido y te llevan de un versículo y se brincan a otro, pero nunca te leen el contexto de lo que están leyendo. Si tú leyeras el capítulo completo ahí con ellos, el capítulo completo te daría el contexto para determinar que lo que ellos están diciendo que ese verso significa no es cierto, pero no te dan tiempo de hacerlo porque son sectas. Porque lo que hacen es sacar un verso de su contexto y entonces como que quererlo torturar para que digan lo que ellos quieren. Pero nosotros que interpretamos contextualmente no hacemos eso, o no deberíamos hacer eso, porque tenemos que poner atención al contexto del versículo, de los versículos que siguen, que vienen después, de los capítulos que vienen antes, que vienen después, de los libros que vienen antes, que vienen después, y del resto de las escrituras. Entonces, ya para terminar, vamos a ver nada más 2 ejemplos, no necesitamos más, de cómo es posible sacar un versículo de contexto. Y al sacarlo de contexto y no poner atención al tema gramatical, por ejemplo, hacer que diga algo que no está diciendo. Por ejemplo, la clase pasada vimos el tema de la viuda que da todo lo que tiene. Y ya veíamos que no es un pasaje con el cual se deba pedir ofrenda, porque Cristo no está diciendo vayan y hagan lo que ella hizo. Cristo está como muy enojado con lo que ella está haciendo y luego pronuncia juicio sobre el templo, y en el versículo anterior le llamó ya a los fariseos devoradores de viudas. Luego viene una viuda que hace algo que no es correcto por presión de los fariseos, y luego viene el juicio de Cristo sobre el sistema religioso judaico. Eso es considerar el contexto. No considerar el contexto es ver todo eso y tomar ese pasaje y decir, entonces, hermano, tienes que hacer como la viuda hizo, da todo tu sustento en el bote de la ofrenda. ¿Ok? Pero vamos a ver hoy 2 pasajes muy rápido que nos enseñarán que sí es posible, y de hecho se hace mucho, malinterpretar pasajes de las escrituras. Entonces vamos a uno que ya hemos tratado con ustedes, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle, nada más para que nos quede claro de qué se trata. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 6. ¿De acuerdo? Un momento, por favor. Listo, Proverbios 22, 6. Y en la Reina Valera 60 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo muy conocido en los círculos cristianos. Es un versículo muy socorrido, que se toma como una promesa de Dios para ti, donde te dice, si tú instruyes al niño en el camino de Jehová, aun cuando sea viejo y todo esto, no se va a apartar del verdadero camino. Pero aquí tenemos un problema fundamental si es que nosotros creemos que eso es lo que este texto significa. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero el género literario donde está Proverbios 22, 6. Y el género literario lo vamos a encontrar en Proverbios 1. Y es como redundante, pero dice los proverbios de Salomón. Entonces, lo que vamos a leer a continuación son proverbios, y los proverbios no son teología paulina, y los proverbios no son profecía, y los proverbios no son promesas absolutas. Los proverbios son dichos muy sabios, es decir, para entender tanto sabiduría como doctrina. O sea, si yo vivo de acuerdo a lo que dice Proverbios, voy a vivir generalmente como una persona sabia. Sin embargo, los proverbios en ningún lado te dicen ser una promesa, sino solo son un proverbio. Entonces, cuando consideramos eso, ¿ok? Y regresamos a Proverbios
22:6, nos damos cuenta que tenemos un problema, porque si Proverbios 22:6 fuera una promesa absoluta, esto indica que siempre si tu hijo se aparta cuando es grande, quiere decir que tú como padre hiciste las cosas mal. Pero no es el caso, porque la experiencia diaria nos muestra que aún padres muy piadosos, que han creado familias piadosas, después tienen hijos que en su adultez se vuelven ateos. Y entonces, si esto es una promesa, ¿qué pasó con la promesa de Dios? Estos padres criaron a sus hijos en el camino de Dios y cuando fueron grandes terminaron negando y ofendiendo a Dios de manera muy abierta. Entonces, o Dios falló en su promesa de Proverbios 22:6, o la realidad es que estas no son, o sea, no es una promesa absoluta. ¿Ok? Esto es importante entenderlo, porque no podemos interpretar Proverbios como si fuera Gálatas o como si fuera Romanos. Tenemos que considerar el género, porque si no, por ejemplo, vamos a Proverbios 10:1. Dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿Pero quién? Pero vamos, el necio es tristeza de su madre. Si fuera una epístola paulina, diríamos, el hijo sabio solo trae tristeza a su papá, pero su mamá, pues como que no le importa mucho, pero si es un necio, como que el padre dice, pues no me importa, pero solo entristece a la mamá. Así no funciona, esto es poesía y esto es sabiduría, no es una carta paulina, no es una promesa absoluta. Entonces, regresando a Proverbios 22:6, por ejemplo, una vez que estamos viendo el tema contextual, es decir, del contexto de los versículos que vienen antes y después, y lo vamos a seguir viendo, vamos a ver un poco el tema gramatical. ¿Ok? Entonces dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Aquí, en su camino, tiene un antecedente gramatical, y el antecedente gramatical es niño. En ningún lado dice que instruyas al niño en el camino de Jehová. Y Jehová se menciona mucho en Proverbios, ¿ok? Más de, creo, 80 y tantas veces, 87 veces, se menciona Jehová en Proverbios. Pero aquí no dice Jehová, sino el antecedente de su camino es el niño. Entonces, gramaticalmente, por ejemplo, si tú le pones atención a la manera en que está redactado, dice que si tú instruyes al niño en el camino del niño o del muchacho, que es la misma palabra que se usa en Proverbios. Se puede traducir exactamente igual. Si tú instruyes al niño en su camino, en el camino del niño, cuando ese niño fuere viejo, no se apartará de la necedad de su camino. Eso es lo que está diciendo este texto. Este texto no es una promesa. Dios no te está garantizando en ningún lado que si tú educas a tus hijos con la disciplina de Dios y la instrucción del Señor, cuando tus hijos sean grandes, van a ser pastores o no se van a apartar de él. No hay una promesa en ese sentido. Tenemos ese deber. Tenemos el deber de corregir en la disciplina de Dios a nuestros hijos, pero Dios no nos hace ninguna promesa absoluta. Por aquí, como les digo, el antecedente gramatical de su camino no es Jehová, sino es el niño. Entonces, si tú consideras la gramática y la lógica, ¿ok? Como Jehová no viene en esta sección, pero sí viene muchas veces, pero no aquí, lo que dice es que si tú instruyes al niño en su propio camino, incluso cuando el niño fuere viejo, no se va a apartar de la necedad de su camino. Entonces, esto es un regaño, es una exhortación, es una amonestación, no es una promesa. Es decir, si tú dejas al niño sin disciplina, si tú dejas al niño sin corrección, la necedad nunca se va a apartar de él. Y es importante que entendamos que niño y muchacho se traducen exactamente, digamos, igual en esta sección. ¿Ok? Y cada vez que Salomón viene a usar esta palabra de niño o muchacho, siempre es en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo la usa Salomón aquí en el mismo capítulo 22, pero en el versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, es la misma palabra que aquí traduce niño. Entonces, cuando usa esta palabra, tiene que ver con la necedad, más la vara de la corrección la alejará de él. Dice Salomón,
que hay en el corazón del muchacho necedad, pero la única manera que se aparte esa necedad de él es mediante la vara de la corrección. Ahora vamos a ver cómo lo usa en Proverbios 23. Ahorita vamos, ¿dónde está? 23:13. No rehuses corregir al muchacho, otra vez la misma palabra, y cuando dice esta palabra se rehúse a corregir, o sea, perdón, se refiere a corregir, porque si lo castigas con vara, no morirá. Cuando usa esa palabra, en esta sección se está refiriendo a la corrección de la necedad del muchacho. ¿Ok? También en Proverbios 29 está la misma palabra. Y vamos a ver cómo lo usa. Esto es contextual y gramatical. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, otra vez, cuando se refiere al muchacho, te habla de necedad y de la necesidad de la corrección. ¿Ok? Entonces, todas las exhortaciones hacia los muchachos o los niños en esta sección, como se dieron cuenta, tienen que ver con lo mismo. No permitas que el muchacho, que el niño, siga su propio camino, no lo consientas, lo tienes que corregir. Y aquí es bien interesante ver, aquí, en este versículo en particular, que este versículo es muy paralelo a 22:6, que es el que empezamos a ver, de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo nunca se apartará de él. La palabra que se usa aquí para consentido, cuando la buscas en el diccionario, vamos, hebreo bíblico, aquí está Proverbios 29:15, es ser dejado de su cuenta, ser dejado a su propia cuenta, ser dejado a su propio camino. Eso es lo que quiere decir esta palabra pual en este versículo, cuando tú dejas al muchacho a su propia cuenta, a su propio camino. Y es exactamente lo mismo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, deja al niño en su camino, déjalo en su propia cuenta, y cuando sea viejo no se va a apartar de la necedad de su camino. ¿Sí, dime? A ver, ¿puedes bajarle un poco para ver qué dice el 5? El 5 acá. Sí. Ahí está. Okay. ¿Ya? Entonces es bien importante ver, o sea, que la palabra pual que se usa en el 29:15 es dejar al niño a su propia conducta o a su propia cuenta o a su propio camino. Entonces, cuando aquí tú les instruye al niño en su camino, se refiere en el camino del niño. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de su necedad. Entonces, esto es una amenaza. Esto es una amonestación. En todos los pasajes de la sección que vimos cuando se usa esta misma palabra muchacho, siempre se refiere a necedad, corrección, necedad, corrección. Y entonces, como ya vimos que pual quiere decir que dejado a su propia cuenta, y aquí es a su camino y todo lo que ya consideramos de manera contextual y de manera gramatical, podemos entonces concluir que este versículo que vemos en las camisetas cristianas, no es una promesa y lo están tomando de una manera diferente como lo deberían de entender. Entonces, lo que Dios está diciendo es, tú, padre, tienes una responsabilidad tremenda de corregir al muchacho, ¿Para qué? Para que cuando sea viejo no vaya a ser que no sea parte de la necedad de su camino. Este es un ejemplo nada más de cómo se malinterpreta la escritura. Sí, dime. Oye, pero entonces ahí, ¿por qué usa instruir? Porque pues si dejas al niño en su necedad, no tienes que instruirle, nada más lo deja hacer. Tú estás considerando que cuando eres un padre sabio, tú instruyes a tu hijo para bien. ¿Me explico? Pero cuando eres un padre necio, tú instruyes a tu hijo para mal. Y es lo que te está enfatizando aquí. O sea, quiero que notes, por favor, el paralelismo gramatical entre esta palabra, ¿ok? En su camino, en su cuenta, y pual, ser dejado de su cuenta. O sea, al final lo que te está diciendo es, si tú como padre consientes al niño, si tú como padre no disciplinas al niño, si tú como padre instruyes al niño, o sea, si tú instruyes al niño en su camino de necedad, tú mismo vienes a ser necio. Ese es el punto. O sea, que tomamos como que este es un mandamiento.
Y sí tenemos un mandato en muchas partes de la Escritura de instruir a los niños en la palabra de Dios, pero también hay una manera de instruir a tus hijos en la maldad, o instruir aquí en el contexto es instruir a tus hijos en su camino dejándolos sin disciplina. No quiere decir propiamente que tú te sientes con él y le digas te voy a instruir cómo ser un pecador, porque el niño nace un pecador y él es un pecador por naturaleza, pero cuando tú lo dejas sin disciplina es como que lo estuvieras instruyendo en su propio camino de necedad. No hay manera alguna gramaticalmente que este pasaje diga otra cosa de lo que hemos demostrado ahorita. Este pasaje no significa en ningún lado instruir al niño en el camino de Dios, porque aquí Dios no se menciona para nada. Dime. Dime, creo que tienes una mano ahí. Ah, ok. Fue anterior. Ya. Porque aquí Dios no se menciona para nada y Dios se menciona mucho en Proverbios. Entonces vemos cómo interpretando contextualmente y gramaticalmente llegamos a una conclusión diferente a la que llega en el 95% del mundo evangélico el día de hoy. Y eso no importa, están equivocados. Están equivocados cuando consideran que esto es una promesa, esto es una advertencia que Dios nos da a los padres. Y lo pueden ver en todas las veces que te lo dice. Cuando dice el muchacho se refiere al castigo, a la vara, a la necedad. Entonces lo que está diciendo es, si tú no corriges a tu hijo, si tú no disciplinas a tu hijo, es como estarle dejando ser instruido en su propia necedad. Otro ejemplo ya para terminar, este es mucho más rápido, Filipenses, este es más grosero de hecho, porque vamos, aquí tienes que ir un poco, vamos a la gramática y un poquito, vamos al hebreo, pero este es mucho más grosero. Filipenses 4:13. Todos conocemos este pasaje, lo hemos escuchado muchas veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces también vemos esta frase en playeras, en cuadros, ¿no? Así como que todo lo puedo hacer porque Cristo me está fortaleciendo. Y entonces tienes, porque los hemos visto y no son pocos, pues, tienes a deportistas cristianos que salen ahí con su playera todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo me fortalece, puedo ganar esta pelea si soy boxeador, porque Cristo me fortalece, puedo meter este gol si soy futbolista, porque Cristo me fortalece, puedo conquistar vamos, el título o las olimpiadas o lo que sea, o cualquier cosa que yo me proponga hacer, la puedo hacer porque Cristo me fortalece y voy a tocar guitarra y lo voy a poder hacer porque Cristo me fortalece, pero la realidad es que este pasaje nada tiene que ver con eso. Esto, lo único que tienes que hacer es que leas un poquito el contexto de la carta para que entiendas a qué se refiere Pablo. Pablo está preso en una cárcel por predicar el evangelio. O sea, está sufriendo. Él está sufriendo. Él está pasándola mal. No es como que Pablo está pasando la bomba, digamos, en la cárcel ahí con una pachanga con la gente. Él está sufriendo. Y aparte de todo, tiene escasez. Y entonces los filipenses le dan un dinero, le dan una ayuda. Y Pablo se pone muy contento. Entonces, en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Lo voy a leer acá. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado una vez, Gonzalo, con necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. O sea, dice, gracias a Dios porque ustedes me han dado un apoyo. Qué bueno, porque ya tiene tiempo que no me ayudaba. Yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora, yo no he pasado como una necesidad porque Dios me ha enseñado a estar contento con lo que yo tengo. Sé vivir con casi nada o sé tener todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dice, yo estoy acostumbrado a tener hambre, a tener abundancia, a padecer necesidad, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, yo puedo enfrentar las adversidades, las pruebas, las penurias, la persecución que me está viniendo por ser apóstol, porque Cristo me está fortaleciendo.
Esto nada tiene que ver con ganar el campeonato, con meter una canasta en el último segundo, con meter un home run en la Serie Mundial. Esto nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver con que lo que tú te propongas, Cristo te va a fortalecer y entonces olvídate, imagínate lo que vas a llegar a hacer, ¿no? Porque Cristo te fortalece y si Cristo te fortalece, entonces olvídate, ¿no? O sea, digo, está cañón. No, esto quiere decir, cristiano, ¿estás pasándola mal? Cristiano, estás sufriendo. Cristiano, estás en aflicción. Cristiano, Dios te está tomando y te está tirando contra la peña. Cristiano, Dios ha traído sobre tu vida un dolor. Todo lo puedes, porque Él te está fortaleciendo. Tienes que pasar hambre, todo lo puedes. Tienes que ser perseguido, todo lo puedes. Tienes que ser azotado, todo lo puedes. Tienes que ir a prisión, todo lo puedes, porque Él te está fortaleciendo. Cristo te dará la gracia, Cristo te dará la fortaleza para soportar las pruebas, adversidades, penurias y providencias que Dios de manera soberana mande sobre tu vida. Eso es lo que este pasaje quiere decir. Nada más. Y aquí, como vimos, y también se puede, no nos fuimos a la gramática, no nos fuimos al hebreo, no fuimos a un diccionario bíblico, lo único que hicimos fue leer el resto de la carta. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que la Biblia se interpreta de manera contextual. Por eso es que yo les sugiero que en su lectura bíblica, su lectura cotidiana, lo hagan en orden. Si van a empezar con una carta, empiezan del principio y terminen al final. No tomen un pasaje de aquí, lleguen a un capítulo acá y desconozcan todo lo que dice el contexto. ¿Por qué? Porque la van a malinterpretar. Y solo vimos 2 pasajes, hay un buen de versículos que la gente cristiana saca de su contexto y los hace decir algo que no dice. Y ahora Dios nos va a hacer culpables por eso. No es algo neutral, no es algo menor. No es como que, bueno, Dios entiende que la verdad, pues yo no sé mucho. No, es flojera. Es flojera de no querer hacer el trabajo. Esto cuesta trabajo, cuesta trabajo. Tienes que dedicarle tiempo, Pero no hay nada más importante si es que eres cristiano. Nada más importante que conocer y manejar con precisión la palabra de Dios. Cuando tú llegues delante del Señor, no va a importar cuántas series de televisión viste, cuántos títulos tienes en tu pared, no va a importar cuántos millones hiciste, lo que va a importar es cuánto conoces y cuánto viviste en mi palabra. Pero si no la conoces, no la puedes vivir. Eso es algo bien básico. Si tú no interpretas bien la Biblia, tu vida cristiana no la puedes vivir como Dios quiere que la vivas. Entonces, con esto terminamos. Fueron 4 clases nada más, fueron muy rápidas, fueron muy superficiales, fueron muy someras, pero nada más como para que tuviéramos una idea de cómo les digo que la Biblia se tiene que interpretar y de cómo lo hago yo en los estudios, porque quiero que entiendan por qué saco yo lo que saco. Por eso cuando estamos en un libro, yo tengo esto en la pantalla y vamos versículo a versículo para que ustedes vayan viendo el contexto, para que ustedes vayan viendo lo que les estoy diciendo y me digan, oye, espérame, lo que están diciendo es falso porque el contexto dice otra cosa. Justo para eso, yo quiero que ustedes vean todo lo que dice, para que entiendan por qué interpreto la Biblia como lo interpreto. Cuídate de la gente que saque los versículos de contexto, que te predique de un versículo aquí, y luego saca otro versículo acá y saca otro versículo acá, y no te explique ni siquiera el contexto que rodea a los pasajes que te está explicando. Entonces, los reformadores tenían un principio, que es el principio de la analogía de la escritura, y básicamente quiere decir, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia contextualmente interpreta la propia Biblia. Hay un pasaje por ahí que no los vamos a detener, pero se los voy a dejar, pues no de tarea, porque es si lo quieren hacer o no, pero por ejemplo, se los pongo a su consideración para ver si les da curiosidad. Si es que ya sabemos, porque ya sabemos cómo uno es salvo solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. No es por obras, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto, vimos Romanos, vimos Efesios, ya sabemos cómo somos salvos. Pero de repente tienes a Pablo en Timoteo.
2:15. ¿Qué dice esto? Cuando está hablando de la mujer, ¿no? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar con las manos, bueno, pues alzadas, con manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto está muy claro. Pablo no permite que la mujer enseñe en la congregación, ni sea pastora, estas cosas no existen. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo dice, por una razón por una razón acultural y transgeneracional y transcultural, es decir, por el orden de la creación y lo que pasó en la creación, yo no permito que la mujer enseñe, Dios no permite que la mujer enseñe. Pero aquí viene esta parte interesante. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. ¿Qué significa lo que Pablo dice acá? Que la mujer se salvará engendrando hijos. Aquí dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Oye, ¿qué pasa con las mujeres estériles? Entonces puede haber alguien que te diga, ¿sabes qué? Fíjate que la salvación para las mujeres es cuando tengan hijos. No, como crees, es por fe, por gracia. Aquí dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, ¿cómo interpretan este versículo? Se los dejo de tarea para quien lo quiera hacer. Yo no les voy a decir. Tienen que irse al contexto, vean de qué está hablando Pablo y llegan entonces a una interpretación contextual, considerando no solo Timoteo, sino todas las cartas de Pablo. Bueno, toda la Biblia en general. Hay una manera correcta de interpretar eso que es perfecto clic con todo lo demás. Pero si no nos tomamos el tiempo de hacer el trabajo pesado, pues entonces vamos a estar mal interpretando versos a diestra y siniestra. Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? No. ¿No? ¿Ok? No, así está bien. Muy bien, perfecto. Entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.